Hola, almas curiosas, y bienvenidos a este rincón místico del universo digital. Si estás acurrucado en tu cama, descansando en el sofá o buscando un momento de calma tras un día intenso, has llegado al lugar perfecto. Aquí, la ciencia se mezcla con la magia y la curiosidad se envuelve en un manto de estrellas. Hoy nos sumergimos en el fascinante océano de los sueños y la mente dormida, explorando no solo lo que la neurociencia moderna nos dice, sino también las profundas conexiones que el científico mexicano Jacobo Greenberg propuso entre los sueños y la conciencia universal. Prepárate para un viaje que despertará tu asombro, encenderá tu imaginación y te hará ver tus sueños como nunca antes. Si esta aventura te mantiene despierto, no te preocupes. Al menos habrás descubierto algo que transformará tu forma de entender la noche. Antes de empezar, si este viaje te inspira, te invito a dejar un like, suscribirte o compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora es en tu universo. Vamos, toma un respiro profundo, cierra los ojos por un instante y déjate llevar al teatro de la mente soñadora. Imagina esto: estás volando sobre un bosque de cristal, discutiendo con un jaguar vestido de gala o corriendo por un mercado donde los colores cantan. Los sueños son como películas surrealistas que tu mente produce mientras duermes, un torrente de imágenes, emociones y sensaciones que parecen reales, pero se desvanecen como humo al despertar. ¿Pero por qué soñamos? La ciencia moderna dice que los sueños están ligados al sueño REM, movimientos rápidos de los ojos, cuando el cerebro está casi tan activo como despierto, creando historias que desafían la lógica. Sin embargo, Jacobo Greenberg, con su visión única, sugirió algo más profundo. Los sueños podrían ser un puente hacia la sintergia, una conexión entre nuestra mente y el campo unificado de la conciencia, un espacio donde el universo mismo se comunica con nosotros. En la antigüedad, los sueños eran mensajes divinos. En Mesopotamia eran palabras de los dioses. En Egipto, oráculos interpretaban visiones de gatos voladores. Filósofos como Aristóteles comenzaron a sospechar que los sueños nacían dentro de nosotros, no de lo divino. Luego vino Freud, con su idea de que los sueños eran el camino al inconsciente, y Jung, quien veía en ellos símbolos de un inconsciente colectivo. Pero Greenberg llevó esto más allá. Para él, los sueños podrían ser un reflejo de la interacción entre nuestra mente y una red invisible de información universal, un eco del cosmos en nuestro interior. El sueño no es solo cerrar los ojos y apagarse. Es un ballet complejo, una sinfonía de etapas que tu cerebro ejecuta cada noche. La ciencia divide el sueño en dos grandes categorías: REM y no REM, con tres fases dentro de este último: N1, N2 y N3. N1, el umbral de los sueños. Es el momento en que te deslizas hacia el sueño, aún consciente del mundo, pero con tu mente comenzando a soltar amarras. Tus ondas cerebrales pasan de beta a teta y a veces sientes un sobresalto, como si cayeras. N2, el guardián del reposo. Aquí tu cuerpo se relaja, tu temperatura baja y tu cerebro produce usos de sueño, pequeñas ráfagas que bloquean el ruido exterior. Es el sueño ligero, pero esencial. N3, el sueño profundo. También llamado sueño de ondas lentas, es cuando tu cuerpo se repara, tu sistema inmunológico se fortalece y tu mente se limpia. Es difícil despertarte aquí, y si lo hacen, te sentirás como si te arrancaran de un abrazo cálido. REM, la fábrica de sueños. Aquí es donde la magia ocurre. Tu cerebro se ilumina, tus ojos danzan bajo los párpados y tu cuerpo queda paralizado para no actuar tus sueños. Es el escenario de las historias más vívidas, desde volar hasta enfrentar dragones de luz. Greenberg veía estas etapas como una danza entre la mente individual y el campo unificado de conciencia. Según él, en el sueño REM, nuestra mente podría estar accediendo a una matriz de información que trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos con realidades más allá de lo físico. La ciencia ofrece varias teorías. Los sueños podrían consolidar recuerdos, procesar emociones o simular amenazas para prepararnos para la vida real. La hipótesis de la continuidad dice que los sueños reflejan tu vida diaria. Si discutiste con alguien o viste una película intensa, es probable que tu mente lo recree con un giro surrealista. Pero Greenberg añadía una capa espiritual.
Los sueños podrían ser un portal donde la mente interactúa con el látice, una red de conciencia universal que une todo lo que existe. En este sentido, soñar no es solo un proceso biológico, sino un acto de creación cósmica, donde tu mente explora realidades alternativas y se conecta con algo más grande. Piensa en esto. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday, y Mary Shelley creó Frankenstein desde una visión nocturna. ¿Y si los sueños no solo procesan el pasado, sino que nos abren a ideas que trascienden nuestra realidad? Greenberg creía que al soñar, nuestra mente se sintoniza con patrones universales, desatando una creatividad que no conoce límites. Imagina que estás en un sueño y de repente te das cuenta, esto no es real. Ese es el sueño lúcido, un estado donde sabes que sueñas y, a veces, puedes controlar la narrativa. La ciencia dice que en estos sueños, la corteza prefrontal, que normalmente duerme durante el REM, se activa, dándote un pie en la realidad mientras sigues soñando. Greenberg, sin embargo, veía los sueños lúcidos como una prueba de la sintergia, la capacidad de la mente para interactuar conscientemente con el campo de conciencia universal, moldeando la realidad onírica como un escultor. Técnicas como la inducción mnemónica, MEILD, o los chequeos de realidad pueden ayudarte a lograrlo. Pregúntate durante el día, ¿estoy soñando? Si lo haces un hábito, podrías repetirlo en un sueño y despertar dentro de él. Para Greenberg, esto no era solo un juego mental, sino una forma de entrenar la mente para acceder a niveles superiores de conciencia, un paso hacia la iluminación. No todos los sueños son amables. Las pesadillas, intensas y aterradoras, suelen ocurrir en el sueño REM y reflejan miedos profundos o traumas. La ciencia las ve como simulaciones de amenazas o formas de procesar emociones intensas. Greenberg, en cambio, podría haberlas interpretado como disrupciones en la conexión con el látice, momentos donde la mente se desconecta del flujo universal y se enfrenta a sus propias sombras. Técnicas como la terapia de ensayo de imágenes pueden ayudarte a reescribir pesadillas, transformando monstruos en aliados. Para Greenberg, sanar una pesadilla podría ser un acto de reconexión con la armonía universal, un paso hacia la integración de la mente con el cosmos. Los sueños son un reflejo de tu estado emocional. Si estás estresado, tus sueños pueden volverse caóticos. Si estás deprimido, podrían ser oscuros y repetitivos. En casos de trauma, como el TEPT, los sueños pueden convertirse en bucles dolorosos. Pero Greenberg nos invita a verlos como algo más, un diálogo con el universo. Cada sueño, incluso los más oscuros, podría ser la mente intentando realinearse con el campo de conciencia, buscando equilibrio. Terapias como la mencionada reescritura de pesadillas o incluso la meditación antes de dormir pueden ayudarte a transformar tus sueños en aliados. Greenberg creía que al trabajar con nuestros sueños, no solo sanamos nuestra mente, sino que nos abrimos a una conexión más profunda con la realidad última. Observa a tu perro moviendo las patas mientras duerme o a tu gato maullando suavemente. La ciencia confirma que los mamíferos, y quizás incluso reptiles, experimentan sueño REM, sugiriendo que sueñan. Estudios con ratas muestran que repiten patrones neuronales de laberintos en sus sueños, como si practicaran. Greenberg podría haber visto esto como evidencia de que la conciencia universal no es exclusiva de los humanos, sino que fluye a través de toda la vida, conectando a cada criatura en un sueño colectivo. La ciencia está empezando a descifrar los sueños con tecnologías como el fMRI, que detecta patrones cerebrales para ver imágenes soñadas. Pero Greenberg nos desafía a ir más allá. ¿Y si los sueños no solo son imágenes cerebrales, sino portales a una realidad más amplia? La incubación de sueños, donde sonidos o palabras guían el contenido onírico, podría ser una forma de sintonizar la mente con el látice, como él lo veía. Sin embargo, este avance plantea preguntas éticas. Si podemos leer o manipular sueños, ¿qué pasa con la privacidad de nuestra mente? Greenberg nos recordaría que los sueños son un espacio sagrado, un lugar donde la mente danza con el infinito. Proteger ese espacio es proteger nuestra esencia. Hemos viajado por el paisaje de la mente dormida, desde las ondas cerebrales que pintan sueños hasta las visiones de Greenberg sobre la conciencia universal. Los sueños no son solo ruido mental, son historias que tu mente teje para sanar, crear y conectarte con algo más grande. Cada noche, mientras duermes, tu cerebro escribe poesía, resuelve enigmas y, quizás,
se sintoniza con el cosmos. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda, no estás solo en tus sueños. Estás conectado a una red invisible de vida, un látice que Jacobo Greenberg soñó y que tú puedes explorar. Deja que tus sueños te guíen, te desafíen y te transformen. Porque en cada sueño hay una chispa de lo infinito, una invitación a despertar no solo al amanecer, sino a una vida más consciente, más conectada, más viva. Si este viaje te ha inspirado, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves y qué sueñas esta noche? Duerme profundamente, sueña libremente y recuerda, tu mente está escribiendo historias incluso en la oscuridad.